El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, atentos porque la AEMET anuncia la cuarta ola de calor este verano. Cuarta ola de calor en Canarias. Y Gran Canaria estará en aviso amarillo a partir de mañana, con temperaturas que alcanzarán los 37 grados. O sea que mucha precaución, mucho cuidado, porque va a ser mucho calor otra vez en Canarias. Y ya saben cómo se está quemando toda la península, Portugal, Francia. Y ya han visto los incendios que está habiendo. Por lo tanto, nada de monte. Vayan a la playa a darse un bañito. Sabe que nos encanta ir a los titulares del día de hoy, concretamente de hace un año. Y los empresarios de La Palma, decepcionados con el engaño de los 400 millones del TMT, dicen menos humo y más acciones reales. Reclaman que el gobierno de España, si de verdad quiere ayudar a la isla, apruebe de forma inmediata la aplicación del 60% de bonificación del IRPF para los residentes palmeros, una medida comprometida y aún sin ejecutar con la agilidad que exige la situación. Acuérdense que todo esto se pidió, ya se consiguió, nos han comentado la semana pasada que han entrado millones y millones y millones de euros en La Palma y que la gente se los ha gastado no en reconstruir, sino en otras cosas. Hoy se cumplen 1621 días y seguimos sumando, días y noches de guerra entre Rusia y Ucrania. 4 años ya y 153 días. Hoy es martes ya 28 de julio de 2026. Y hoy es el Día Mundial contra la Hepatitis. El objeto de esta fecha es impulsar a nivel mundial todas las iniciativas estratégicas que puedan realizar este sector en contra de la hepatitis vírica. Se estima que en el año 2015 había aproximadamente 250 millones de casos de hepatitis B en el mundo, principalmente en países como África, subsahariana, Asia y islas del Pacífico. Aunque hoy en día también ha proliferado esta afección en regiones de América del Sur, la zona sur de Europa Central, Oriental, Asia y el Medio Oriente. Con la celebración de este día, la OMS se ha planteado alcanzar varios objetivos a nivel mundial, entre los que se encuentra el reducir en un 90% la probabilidad de nuevas infecciones de hepatitis en cualquiera de sus casos A, B, C y D y E, y evitar el 65% de las muertes que acarrean año tras año el contagio de la hepatitis vírica. La hepatitis vírica es una infección que se produce a través de una inflamación aguda en el hígado. Existen 5 virus diferentes de hepatitis, cada uno catalogado con una letra del alfabeto diferente, y mientras más alejado de la A se encuentre, mayor es el riesgo que acarrea la infección. En la mayoría de los casos, la inflamación del hígado comienza de forma súbita y solo dura unas pocas semanas. La forma más común de contraer esta enfermedad es insertando en nuestro cuerpo algún objeto contaminado con sangre de alguien que ya poseía el virus, cosa que ocurre mucho en personas que, atentos, se tatúan, las personas con tatuajes, se hacen piercing en el cuerpo, tienen varias parejas sexuales o comparten agujas para inyectarse droga o cualquier otra sustancia en el cuerpo. Ya saben, las hepatitis, el Día Mundial hoy. Vamos con las efemérides. 1907, el coronel británico Robert Baden-Powell funda los Boy Scouts. Y tal día como hoy, un 28 de julio de 1914, comienza la Primera Guerra Mundial. En 2021, Hitler se convierte en el líder del Partido Nacional de los Trabajadores Alemanes. Y en 1954 se publica por primera vez La Comunidad del Anillo, el volumen del Señor de los Anillos.
En 1957 nace la Organización Internacional de la Energía Atómica. Y en 1981 es la boda del príncipe Carlos de Inglaterra con Diana Spencer. En 1987 Thatcher y Mitterrand firman en París el acuerdo para la construcción de un túnel bajo el Canal de la Mancha que enlazará los dos países. 1987. Y en 1998 el Tribunal Supremo condena a la dirección del Ministerio del Interior del primer gobierno socialista por organizar, autorizar y financiar en 1983 el secuestro de Segundo Marí. Acuérdense que hubo mucha gente que fue a la cárcel por este tema. Bueno, vamos con el patrocinio de los santos, las santas de cada día. Por gentileza de la Casa de las Imágenes, que está en el municipio tinerfeño, lo digo para los que no estén en Tenerife, el municipio donde está la Virgen de Candelaria, en Candelaria. Y allí tienen, bueno, todos los santos y las santas que ustedes se imaginen, y vírgenes también, ¿eh? Acuérdense que también hay vírgenes. Y ahora hay una oferta importante de el hermano Pedro, que es el primer santo que hay en Canarias, el primer santo que hubo en Canarias, o sea, el hermano Pedro. Acuérdense que el hermano Pedro era un pastor guanche de Vilaflor, que después se fue a Guatemala e hizo cosas muy importantes. Un día hablaremos del hermano Pedro ampliamente. Bueno, pues hay una oferta del hermano Pedro de 1 metro, o sea, por si quieren colocarlo en su finca, en su cueva, en su casa o regalarlo para una ermita. Hermano Pedro de 1 metro de altura, que yo creo que es un santo importante, el hermano Pedro en Canarias, primer santo de Canarias. Bueno, y hoy los santos de hoy son Marta, Serafina, Beatriz, Simplicio, Faustino y Eugenio. A todos ellos, muchas felicidades en nombre de la Casa de las Imágenes. Bueno, comenzamos con la crisis en Hormuz. Vuelve a presionar el mercado del petróleo europeo tras la tregua. Otra vez empiezan los precios del combustible a escalar. La situación en Hormuz sigue inestable. ¿Cómo afecta a los precios del petróleo en Europa? La navegación por el estrecho de Hormuz, una ruta marítima crucial entre Irán y Omán, sigue siendo muy peligrosa. En los últimos días se han registrado varios informes de ataques contra petroleros, tanto por parte de Irán como de los rebeldes hutíes de Yemen. Estados Unidos insiste en que la ruta de navegación está abierta, pero al mismo tiempo amenaza con atacar los puentes y las centrales eléctricas de Irán si los ataques continúan. Los expertos afirman que los últimos ataques se han dirigido principalmente contra grandes buques mercantes internacionales, más que contra barcos que operan a nivel local. Tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Washington y Teherán el mes pasado, los precios del combustible dejaron por fin de subir en toda Europa, aunque solo fuera de forma temporal. En comparación con mayo, los precios del gasóleo bajaron un 6,4% y los de la gasolina un 4,2% en junio. Las mayores bajadas se produjeron en República Checa, Polonia y Bulgaria. En cuanto a los precios de la gasolina, Chipre e Italia fueron los únicos países de la UE que registraron subidas entre mayo y junio de 2026. Pero esta nueva fase de mayor tensión y perturbaciones sin solución a la vista está haciendo que los precios del combustible se disparen de nuevo. A nivel mundial, los precios del crudo superaron ya los $100 por barril, la cotización más alta de los últimos 2 meses. Bueno, y la magnitud de los incendios pone a prueba los sistemas de respuesta de la Unión Europea. Francia, España y la Unión Europea están estudiando cómo responder a los incendios forestales que asolan el sur de Europa. Los incendios ya han arrasado más de 80.000 hectáreas en España y más de 42.000 hectáreas en Francia. Los fuegos siguen fuera de control y han obligado a más de 320.000 personas a abandonar sus hogares. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha advertido de que se avecinan horas difíciles en la lucha contra los incendios forestales. Por eso, prevención, respuesta y reconstrucción. Antes lo comentaba con el presidente Mañueco, también con el alcalde, con el presidente de la Diputación de Ávila. Es evidente que todavía no ha acabado el verano,
que por desgracia tendremos nuevos incendios. Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron presidió el lunes una reunión interministerial de crisis sobre los incendios forestales. El incendio de Gironda se ha estabilizado, pero aún no está bajo control, según ha declarado el ministro del Interior francés. On est confronté en Gironde à un phénomène qui est totalement inédit. La capacidad de extinción de incendios de Europa está teniendo dificultades para hacer frente a los incendios forestales cada vez más intensos en España y Francia, según afirmó el lunes la Comisión Europea, a pesar de que se trata de una de las mayores respuestas de emergencia de la historia de la UE. La Comisión ha movilizado 7 aviones y 4 helicópteros a Francia, así como 6 aviones y 3 equipos terrestres de extinción de incendios a España, a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. Además, Bruselas está tomando medidas para ampliar su flota de extinción de incendios de cara a futuras emergencias. Bueno, y en nuestro país ya hemos tenido el incendio más grande de la historia. El incendio de Ávila ha roto todos los récords. Pasa de las 55.000 hectáreas desde que empezó a arder en Burgohondo hace 5 días. Es el mayor desde que hay registros. Más importante y más agresivo de la historia de España. Ha superado al del Arouco en Ourense de agosto del año pasado. Cruzó a Lugo y León y durante casi 20 días quemó más de 37.700 hectáreas. Era tan bonito y ahora da pena mirar. Una pena, pero pena, ¿eh? El tercer gran incendio todavía mantiene el terreno caliente. ¡Agua! Se originó hace apenas 10 días en La Mierla, Guadalajara, y afectó a unas 32.000 hectáreas. Una treintena de municipios fueron desalojados. En la mente de todos siguen los incendios de la Sierra de la Culebra y de Los Acio en Zamora en 2022, con cerca de 30.000 hectáreas arrasadas en cada uno. Para ver el siguiente gran fuego retrocedemos hasta julio de 2004 en Minas de Río Tinto, Huelva. Esto veremos por dónde le podemos entrar. Cerca de 30.000 hectáreas quedaron arrasadas. En julio de 2012, en Cortes de Pallás, Valencia, un incendio quemó más de 28.800 hectáreas. Otras 28.200 se vieron afectadas en Villarluengo, Teruel, en julio de 1994. El incendio avanza en un frente de 30 kilómetros. Fue uno de los incendios más graves de un año, el 94, con más superficie forestal quemada. Y Pedro Sánchez sí dice sobre los incendios que esta sí que es una prioridad nacional. El documento oficial lo presentó el Gobierno el año pasado. En su paso por cada incendio, Pedro Sánchez insiste en su propuesta de pacto contra la emergencia climática. Que esta sí que es una prioridad nacional. Frente al negacionismo y la inacción, pacto de Estado. Quiere contar con el apoyo de todos, también del PP. No me cansaré de pedir al resto de fuerzas políticas, al resto de agentes sociales, una y otra vez, que se unan a este pacto de Estado. Algunos líderes autonómicos lo ven como una iniciativa de brocha gorda. Desde el 2014, el Gobierno, en concreto el presidente del Gobierno, viene hablando de ello. Pues 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver. Por ahora no parece que los populares vayan a sumarse, aunque evitan el choque. Estar todo el día hablando de un pacto de Estado solo para un titular no es suficiente. Recuerdan que aprobaron sus propias medidas, algunas coincidentes en el Senado. Vox no se pronuncia, critica el uso de los recursos y exige más medios. Para sumar, los dos partidos de la oposición son un problema. Yo creo que un pacto de Estado sería lo lógico si tuviéramos una oposición responsable. Hay una oposición en este país que niega uno de los principales problemas que afectan a la seguridad de nuestro país. Podemos cree que no deben contar con ellos. No creo que entrase en un pacto de Estado los partidos que recortan en prevención y extinción de incendios, como el Partido Popular, y desde luego no entrarían en un pacto de Estado los negacionistas del cambio climático, como es Vox. Este martes el Gobierno aprobará la declaración de zonas gravemente afectadas por emergencias y sacará adelante medidas económicas para trabajadores y empresarios. Bueno, y vamos con el tema de la vivienda, que bueno, verán que no se ha hecho absolutamente nada en la última década. Y el Gobierno retrasa a septiembre el decreto de vivienda para lograr un acuerdo con las fuerzas parlamentarias. Ni la congelación de los precios de los alquileres durante 2 años, ni un gravamen del 21% de IVA a pisos turísticos se aprobará mañana en Consejo de Ministros. El Gobierno ha dado más tiempo a la negociación para aprobar el nuevo decreto de vivienda. Argumentan la falta de apoyo entre los socios de la investidura. El tener un calendario X no puede mermar esa consecución de un acuerdo amplio en una materia que es fundamental y que preocupa a la ciudadanía como la vivienda.
Sumar ve con buenos ojos dar más tiempo al gobierno y a los partidos, aunque exige agilidad para pactar el texto. Estamos dispuestos a concederlo siempre y cuando se esté a la altura de la exigencia de que esto tiene que ir ya. El Partido Popular vuelve a pedir al Ejecutivo que convoque elecciones tras aplazar el decreto de vivienda. Que un Real Decreto de políticas equivocadas que siguen en la misma línea, pues nos alegramos de que no se lleve al Consejo de Ministros, porque salen ganando los españoles. Junts mantiene su voto negativo. Exigen entre sus propuestas el desbloqueo de la ley contra la ocupación ilegal. Que les polítiques d'habitatge que han fet Colau i Collboni a Barcelona o que també estan fent Salvador Illa amb Pedro Sánchez Arreu són un fracàs. Podemos insiste en su voto en contra si se mantiene la reforma del suelo. El gobierno de Sánchez quiere aprobar una amnistía urbanística para los grandes pelotazos. Esquerra ha reprochado al Ejecutivo que aplacen el decreto y dudan si en septiembre contará con la mayoría suficiente. Y en Canarias, luz verde a la financiación autonómica, pacta con Hacienda en 1.337 millones adicionales y blindar el REF. Hacienda compensará a las islas con una partida extraordinaria tras las discrepancias por la actualización del sistema financiero regional. Y el gobierno de Canarias eleva el límite de gasto hasta 12.912 millones en los presupuestos del año que viene, 2027. La cifra supone 769 millones de euros más que en el presupuesto inicial de 2026, en el que va de legislatura la ejecución presupuestaria supera los 3.300 millones de euros. Y un terremoto de magnitud 3,1 sacude el volcán de En Medio y se siente en Tenerife. El temblor alcanzó una intensidad macrosísmica máxima de 2 en la escala EMS. El movimiento sísmico se produjo ayer a las 16:57 horas y tuvo el epicentro a una profundidad de 27 kilómetros en ese volcán que está entre Tenerife y Gran Canaria. Bueno, vamos con la nota musical. Y un 28 de julio, pero de 1956, hace unos años, el grande Elvis Presley consigue su segundo número 1 con I Want You, I Need You, I Love You. Let me know where I stand from the start. I want you, I need you, I love you. With all my heart, every time that you're near, all my cares disappear. Darling, you're all that I'm living for. I want you, I need you, I love you. Without romance, until you came to me. But now I know that I will go on loving you eternally. Won't you please be my own? Never leave me alone, 'cause I die every time we're apart. I want you, I need you, I love you. With all my heart. Well, I thought I could live without romance until you came to me. But now I know that Capital Radio.